El Mesozoico es la era geológica que abarca desde hace 252 a 66 millones de años, comprendiendo tres periodos. El primero es el Triásico, de 251 a 201 millones de años. El segundo es el Jurásico, de 201 a 145 millones de años. Y el tercero y último es el Cretácico, de 145 a 66 millones de años. Durante la era mesozoica, Andalucía se encontraba en su mayor parte sumergida, de ahí la creencia popular de que nunca hubieron dinosaurios en su territorio. Sin embargo, esto último no es del todo verdad, pues sí que llegaron a verlos, y también junto a ellos una buena cantidad de reptiles bastante interesantes y dignos de mención. Empezaré a mencionarlos de más antiguos a más recientes. Iniciando con el periodo Triásico, empezamos destacando la presencia de notosauroideos, también llamados vulgarmente notosaurios. Fueron un orden de reptiles adaptados a la vida acuática, caracterizados por poseer por lo general patas palmeadas, un cuello relativamente largo y un cráneo ligeramente alargado, con una dentadura especializada para atrapar peces y calamares. Los había de tamaños variables, desde menos de 1 metro hasta mayores de los 4 metros. Sus restos han sido encontrados en Europa, África, Asia, y existiendo subgrupos Notosauria. Dentro de Notosauria había dos familias, Notosáuridos y Simosáuridos, y Pachypleurosauria, ¿vale? El otro subgrupo. Pachypleurosauria no siempre es considerado como un integrante de los notosauroideos. También se considera, según algunos autores, como un orden aparte, pero por lo general suelen considerarse como notosauroideos también. La diferencia radica en que los pachyplerosaurios eran bastante más pequeños que los notosaurios. En Andalucía se han encontrado restos de notosaurios, principalmente en Jaén, aunque en Almería existe un fragmento de costilla y una vértebra que es asignada también a un notosaurio indeterminado. Una posible vértebra de notosaurio fue hallada en Huelva, sin embargo también podría ser de un placodonto, de los cuales hablaremos más adelante. Y también hay otro posible fósil de notosaurio en Granada, y se trata de una costilla. Sin embargo, no es 100% seguro que se trate de un notosaurio. El primer lugar que mencioné, Jaén, digamos que es el santo grial de los notosaurios en Andalucía. Es donde más restos se han encontrado, principalmente vértebras, fragmentos de húmeros, y entre otros. Y se han podido asignar estos fósiles hallados a los géneros Notosaurus, Lariosaurus y Simosaurus. Los siguientes reptiles de los cuales se han encontrado restos en Jaén durante el Triásico son los placodontos, los cuales fueron un orden de reptiles marinos conformados por dos superfamilias, Ciamodontoidea, parecidos a tortugas, y Placodontoidea, similares a iguanas marinas. Pero algo que tenían ambas en común era su dentición especializada para triturar moluscos. Los placodontos habitaron en lo que hoy actualmente es Asia, Europa y África. Aquí voy a poner un pequeño esquemita para que se vea más o menos las superfamilias y las familias de placodontos. Y cabe destacar que en Andalucía solo se han encontrado restos de estos animales en Jaén, a excepción de lo que yo mencioné anteriormente de Huelva. Los restos de placodontos en Andalucía suelen ser muy fragmentarios, principalmente vértebras, restos de osteodermos. Los osteodermos son esas plaquitas del entre comillas caparazón de los ciamodontoideos, que parecían tortugas pero no lo eran. Y pues hay restos también que se han llegado a asignar, según algunas fuentes que no sé yo hasta qué punto son fiables, al género Placodus. Digo esto porque eso último lo he sacado de periódicos, ¿vale? Así que no me fío mucho. Pero también hay restos asignados a las superfamilias Ciamodontoidea y Placodontoidea, ¿vale? Placodontos indeterminados de esas superfamilias, específicamente Ciamodóntidos y Placodóntidos.
Del siguiente reptil triásico, del cual se conocen restos óseos, de hecho es el último que voy a mencionar del cual se conocen restos óseos, es del género Tanistropheus, al cual hay restos atribuidos hallados en Jaén. Se trata de un género extinto de reptil arcosauromorfo que habitó Europa, Asia y América del Norte durante el Triásico Medio. Poseía un cuello extremadamente largo, más largo que el torso y, y la cola juntos. El cuello estaba compuesto por unas 13 vértebras reforzadas por extensas costillas cervicales. Tanistropheus es uno de los arcosauromorfos no arcosauriformes mejores descritos, vamos, de los mejores conocidos. Se saben de él muchísimos fósiles, bueno, se saben de él, se han encontrado muchísimos fósiles y hay algunos especímenes que hayan llegado, que se llegaban a superar los 6 metros, ¿vale? Y pues lo último que cabe mencionar es que eran piscívoros y de hábitos muy probablemente anfibios. El siguiente reptil del que voy a hablar a continuación no se conoce por restos fósiles óseos, sino por huellas fósiles, ignitas. Estas fueron encontradas en Cambil, Jaén, y son asignadas al ignogénero, y bueno, a la ignoespecie también, Brachychilotherium gallicum. Estas huellas conforman un rastro de 6 contramoldes con unos 230-225 millones de años de antigüedad y que corresponden a las extremidades anteriores y posteriores de un reptil con pies y manos con 5 dedos. El autor fue seguramente un reptil rauisuquio. Los rauisuquios son un grupo de arcosaurios triásicos, en su mayoría grandes y carnívoros. ¿Vale? Todos no eran grandes, pero bueno. Cabe destacar que lo del tema de arcosaurio va a ser importante más adelante. Que se quede eso en mente. Pero bueno, continúo. Los rauisuquios incluían a poposauroides, también importante más adelante, y a rauisúquidos y prestosúquidos, dos familias de reptiles arcosaurios. La mayoría de los rauisuquios eran carnívoros y todos vivieron durante el periodo Triásico, sin excepciones, y eran similares en apariencia a los cocodrilos modernos. Sin embargo, poseían un andar erguido con piernas orientadas verticalmente bajo el cuerpo. Existía una gran variedad, con velas e incluso bípedos. Las huellas de Cambil se atribuyen a un rauisuquio de alrededor de unos 5 metros de longitud, y similar al género Thynosuchus o a Batrachoptomus. Las huellas pertenecen a la ignoespecie con Brachychilotherium gallicum, y al pertenecer a esta ignoespecie concretamente también hay quien atribuye la autoría de las huellas a un etosaurio, los cuales fueron arcosaurios herbívoros, que era básicamente la versión herbívora de los rauisúquidos, ¿vale? Y de los rauisuquios en general. Parecían básicamente como cocodrilos herbívoros combinados con un tanque. Aquí voy a poner un esqueleto. Y las huellas Brachychilotherium gallicum debieron de ser creadas cuando el autor o el rauisuquio se desplazaba por un barrizal en una zona húmeda o incluso en la propia orilla del mar, confirmando eso de que, desmintiendo más bien de que en Andalucía pues no había tierra emergida durante el Mesozoico, desmintiéndolo totalmente. También he encontrado información de que se habían descubierto ignitas del género Chilotherium o Cheirotherium, las cuales serían similares a Brachychilotherium, pero dejadas por un animal parecido pero distinto. Sin embargo, no he podido yo contrastar y constatar mucho esta información, y lo que voy a decir a continuación debería de tratarse con cuidado, pues las fuentes de las que he sacado esto son antiguas y podrían estar refiriéndose a Brachychilotherium, antes de que se las nombrara formalmente, como el ignogénero de las huellas de Cambil. De cualquier forma, las Chilotherium, de estar presentes en Jaén, pertenecerían también a un rauisuquio, sin embargo sería un poquito más pequeño que Brachychilotherium. Y como última curiosidad, originalmente las huellas de Chilotherium, bueno, las huellas nombradas Chilotherium, se pensó que pertenecerían a un animal anfibio
de características similares al género Mastodonsaurus, que era un anfibio gigante temnospondido del Triásico. Para que nos entendamos, como una salamandra gigante con la cola corta que comía lo que pillara. Y el último reptil del Triásico del que voy a hablar es el autor de las huellas o ignitas de Santisteban del Puerto, también en Jaén. Estas ignitas presentan una longitud de entre 28 y 48 centímetros y una anchura de entre 23 y 44 centímetros. Las huellas se componen de 3 depresiones, 2 largas en los laterales y una corta en el centro, es decir, 3 dedos que finalizaban en garras. Las huellas se atribuyen al ignogénero Caracycnos o Characicnos, no sé cómo pronunciarlo, y seguramente fueron creadas cuando un reptil bípedo tratando de nadar por el mar arañó el fondo, dejando esas marcas con los dedos en el lecho marino o también puede haber sido en un lago bastante profundo. Fueron hechas hace unos 230 millones de años y en cuanto al autor de las huellas, se sabe que fueron más o menos contemporáneas a algunos de los primeros dinosaurios como el Errasaurus o el Raptor, pero también fueron contemporáneas a otros reptiles bípedos o semibípedos como Rausuchio poposauroideos o un dinosauromorfo. Por tanto, es por ello que no se sabe a ciencia cierta el autor de las huellas de Santisteban del Puerto. Y se dice que pertenecen a un arcosaurio, un clado que agrupa a dinosaurios, aves, cocodrilos y rausuquios, y bueno, parientes también. Por ello, esa confusión de que las huellas pertenecen a un dinosaurio, esto, lo otro, no, se sabe que pertenecen a un arcosaurio. Y entre los arcosaurios, pues podría haber habido muchos culpables. Como un dinosaurio, un rausuquio bípedo, en fin. Finalizando el periodo Triásico, nos dirigimos ahora al Jurásico, concretamente al Oxfordiense temprano, hace unos 160 millones de años, en la Sierra de Cazorla, en Jaén, para presentar a Hispaniacheris brevetica, descrita por Ben J. Slater, Matías Reolid, Remer Schouten, no sé cómo se pronuncia, yo lo intento, y Michael J. Benton. Hispaniacheris brevetica fue inicialmente interpretada como una especie de tortuga marina basal, ya sea como un miembro de Paracryptodira o de un linaje más primitivo. Su holotipo es un caparazón incompleto y fue no hace mucho reinterpretada como un miembro indeterminado de Plesiocheridae, una familia de tortugas del Mesozoico. Por ello, hay autores que consideran a Hispaniacheris brevetica como un nombre dudoso, como tal no válido. La atribución de este ejemplar a esta familia no es respaldada por la tesis original en la que se describía a Hispaniacheris. Así que de cualquier forma, Hispaniacheris era una tortuga que habitó una zona marina, en lo que actualmente ahora mismo es Jaén. Se desconoce si esta tortuga, sus extremidades ya eran aletas. Lo que me refiero es si se desconoce si esta tortuga tenía las extremidades tipo aletas de una tortuga marina actual, como la tortuga verde, o si eran tipo pata todavía, más o menos, como las de los Galápagos leprosos. Se sabe que esta habitó un mar cálido que compartió con amonites, belemnites, pero no se sabe de otros reptiles del Jurásico más que del Hispaniachelis. Ahora en el período Cretácico, el siguiente vertebrado habitó el Barriasiense inferior hace unos 145 millones de años, en lo que actualmente es Bedmar, Jaén. Allí habitaba un talatosuquio, de cuya presencia se conoce un fragmento craneal y varias series de centros vertebrales. Pero, ¿qué es un talatosuquio?
Pues los Taratosuchios fueron un grupo de cocodrilomorfos que existieron del Jurásico inferior hasta el Cretácico inferior. Y también hay quien no los considera cocodrilos verdaderos. Pero bueno, esto ya es follones taxonómicos en los que no me quiero meter. La mayoría de los Taratosuchios habitaban ambientes marinos, los había de costa y los había de mar adentro. Y poseían adaptaciones como patas y colas convertidas en aletas, hocicos alargados similares a los gaviales, que pondré una foto de algún gavial, y también parecidos los cráneos a los de los cocodrilos de hocico fino de África. El espécimen encontrado en Jaén se cree que pertenecía a la familia de los teleosáuridos, que eran parecidos a los gaviales, y eran Taratosuchios de tipo costa, pero no eran tanto de mar adentro como la otra familia que eran los metriolínquidos, que ahora pondré un vídeo, y como el género Dacosaurus, que eso eran palabras mayores, eso era mar adentro. Pero bueno, el Taratosuchio de Bedmar se sabe que se cree que habitaba zonas del litoral y no debió de haber adentrado mucho en mar adentro. Se alimentarían bueno, los Taratosuchios se sabe que se alimentaban principalmente de peces, también reptiles marinos pequeños que pudieran atrapar. El equivalente de una foca, un cocodrilo versión foca, vamos. Y bien, y he dejado lo mejor para el final. Bueno, ya esto sí que es un dinosaurio, confirmado, 100%. Y se trata del autor de las huellas de Sierra del Pozo, en Jaén. Las huellas de dinosaurio de Sierra del Pozo son un conjunto de 5 ignitas halladas en Sierra del Pozo, las cuales se encontraron en sedimentos de comienzos del Cretácico, concretamente del Barriasiense. Dos de las huellas se encuentran en la misma capa, del mismo afloramiento, indicando la posibilidad de que pertenezcan al mismo rastro. Las otras tres se encuentran en una capa por encima de las otras dos. De estas tres, dos pertenecen a la misma secuencia y la otra está aislada. Todas las huellas son tridáctilas, a excepción de una con 2 dedos, probablemente debido a la erosión. Son más largas que anchas, marcando garras al final de los dedos y también almohadillas, y debieron de haber sido realizadas por un dinosaurio terópodo bípedo de entre 2 y 4 metros de longitud y muy probablemente carnívoro. También estas ignitas existen aparte de otras también descritas en un artículo periodístico perteneciente al periódico El País en 1997. Estas otras ignitas, las descritas por el periódico El País, serían media docena, unas 6, de unos 28 centímetros de longitud y también tridáctilas, producidas por un dinosaurio terópodo bípedo de unos 4 metros de longitud más o menos y de alrededor de 200 kilogramos de peso. A estas incluso se les otorgó ignogénero e ignoespecie, el cual sería Cazorlasauricus palaciosi. Sin embargo, en 2003, que es de donde saqué la información de las otras ignitas, se cita que algunas de este rastro desaparecieron y que también es posible de que las descritas en el país no fueran las mismas que las que se describieron, de las que yo he hablado al principio. En conclusión, que está un poquito complicada la cosa. No se sabe al dinosaurio al que pertenecieron ninguna de las huellas, ni de las mencionadas en el 97, ni de las de 2003, más allá de que sería un dinosaurio terópodo, probablemente carnívoro, y que era de tamaño medio. Eso es lo único que se sabe. Esto ya por fin confirma que hubieron dinosaurios, al menos en Jaén y durante el Cretácico inferior. Así ya desbaratando la idea de que en Andalucía no hubieron dinosaurios. Bueno, a ver, no hubieron en toda Andalucía, al menos en Jaén sí. Y finalmente terminamos con dónde podemos ver a los fósiles de estos vertebrados. Bueno, estos vertebrados no, estos reptiles. Que también, ¿no? Pero bueno.
Podemos ver fósiles de notosaurios y al holotipo de Hispaniaceris prebetica en el Museo de Paleontología de la Universidad de Granada. Las huellas de Canville, asignadas a Brachychirotherium gallicum, se encuentran en el Parque de las Ciencias de Granada. Y de hecho hay una estatuilla de Brachychirotherium, apodado Brachy, en Canville. Y las huellas del arcosaurio de Santi Esteban del Puerto se encuentran al margen de la carretera. Bueno, aquí tengo puesto en pantalla el kilómetro y más o menos por dónde es. Y ya finalmente con los agradecimientos a las diferentes personas a las que he consultado diferentes cosas en referencia al vídeo que estaba haciendo. Para empezar, a Matías Reoliz Pérez, profesor de la Universidad de Jaén, a quien le estuve preguntando yo sobre los vertebrados no, sobre los reptiles que había aquí en Andalucía, del Mesozoico obviamente, y también sobre el cocodrilo de Bedmar, el Taratosaurio de Bedmar, que yo originalmente en la noticia que leí creo que ponía que era del Jurásico superior, pero luego me confirmó que era del Cretácico inferior y me dijo que le preguntara a Ángela Delgado Buscalioni, quien de hecho tengo una publicación suya que he puesto aquí en la descripción sobre el tema del cocodrilo, pues ella lo estuvo viendo en su momento y yo le pregunté a ella también si sabía algo más del tema de los reptiles que se hayan encontrado en Andalucía. Ella me dijo que podría buscar en sus guías en la guía que tiene ella, que hizo ella, publicó hace un tiempo ya, para unos cuantos años, sobre la guía de museos y sitios referentes a la paleontología que se pueden encontrar por toda España. Busqué en la sección de Andalucía y solo venían mencionados, venían mencionados muchos museos, pero importante para mí era lo de Santi Esteban y Canville. También pregunté al Museo de la Universidad de Oviedo por los mapas que puse al inicio del vídeo, si podía usarlos y me dijeron que sí. A ahora a Mercedes Yandres Serrano, que es paleontóloga del Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha, le estuve preguntando, porque originalmente una cosa referente a un espécimen de su colección, porque originalmente el vídeo iba también a incluir Castilla-La Mancha, pero al final me quedé corto y solo lo he hecho de Andalucía. Sí, recorté mucho. Este vídeo iba a ser mucho más bestia. Y pues me pasó las fotos que hemos visto a lo largo del vídeo de los notosaurios, del fósil de Paludridraco, unas huellas de Chirotherium. Y pues eso al final lo acabo usando para el vídeo y me fue muy útil, la verdad. Muchísimas gracias. También pregunté como no me ha dado confirmación de que la mencione, pues pregunté a una encargada del Parque de la Ciencia de Granada sobre el tema de las huellas de Canville y otra cosa más sobre los vertebrados en general de Mesozoico y me mandó por la cara una foto de unas huellas de dinosaurios que tienen allí, que son de Teruel, por cierto, creo. Así que pues no sé, yo... Sí, fue un poquito... Vaya. Pues vale. Y luego también gracias a María Dolores Pesquero Fernández del Museo Nacional de Ciencias Naturales, porque le pregunté si tenían algo del Mesozoico en su colección, de Andalucía concretamente, y me dijo que no tenían vertebrados. Bueno, sí, pregunté por vertebrados, porque todavía iba a hacerlo de vertebrados, pero también lo recorté. Iba a ser de vertebrados de Andalucía, del Mesozoico, y lo recorté y al final son los reptiles. Luego a Pedro Salido López de Santi Esteban EU. Santi Esteban EU es una página referente a Santi Esteban. Y le estuve preguntando si podía usar la foto, me dijo que sí, bajo la licencia de Creative Commons, creo que era 3 era. Luego también pregunté a Silvia Menéndez Carrasco, que es encargada de la colección del Museo Geominero, el tocho, el Museo Geominero, el grande, el gordo. Y le estuve preguntando sobre sobre los reptiles. Me confirmó restos de notosaurio indeterminado y también de placodontos. Y luego también pregunté a Francisco Javier Rodríguez Tobar del Museo de la Universidad de Granada sobre qué tenían. Me dijo que me acercara allí a verlo. Yo no podía porque tenía yo que estar yendo para arriba y para abajo al final del verano y pues no pude ir. A Espacios Naturales de la provincia de Jaén, también por una fotito que he puesto. Al final, les dije al principio que no iba a usar fotos suyas,
porque al final como que terminé el vídeo, luego no lo terminé, luego lo hice de nuevo y al final cogí una fotito suya. Y también a Julian Johnson Mortimer, de quien cogí unas animaciones y que me dijo que podía utilizarlas. Muchísimas gracias a todos. Sin vuestra colaboración es posible que a lo mejor el vídeo no hubiera quedado tan bien. Muchas gracias, de verdad. Y ya pues terminando el vídeo, muchísimas gracias por verlo y compartirlo si queréis. Respetar la naturaleza, respetar el patrimonio geológico y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.